es el primer conversatorio en este nuevo proyecto de Integralware y pues queremos darles la más cordial bienvenida, además de agradecerles su puntualidad y asistencia. Para ir calentando motores, ¿qué le parece, doctor fiscal? Si vamos construyendo un contexto cierto del cual partir, pero antes quiero preguntarle, ¿qué rayos tiene que ver esto de la educación universitaria con los servicios tecnológicos, que no propiamente es software? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Moisés. La invitación. ¿El qué rayos tiene que ver? Yo primero te diría que preguntarte qué rayos está haciendo esta empresa de proveedora de servicios tecnológicos. Ahora incursionando en la parte blanda de las instituciones. Tengo muchos años de experiencia en el informático y en el educativo universitario, y es la primera vez que escucho que una empresa proveedora de servicios tecnológicos se preocupe por esa parte blanda de las instituciones educativas, de educación superior, que a veces ni conscientes son de lo que estamos haciendo. ¿De dónde nace esto? ¿Qué pasa en esta empresa? Pues fíjate, doctor, que muy interesante, ya desde hace un tiempo, pues por iniciativa de la propia empresa de Integralware, liderado obviamente por Moisés, han tenido esta visión de reestructurarse, de transformar y de apoyar de manera distinta a las organizaciones con las cuales opera. Si bien trabajan con plataformas, con herramientas tecnológicas, con software, ellos han querido ir más allá de tal manera que si se quiere verdaderamente transformar a las organizaciones, pues de alguna manera no basta solamente con proveer de software, sino también de sentido. Es ahí la iniciativa principalmente de Moisés, en ese sentido, poder llegar de diferente manera para resolver todas las necesidades puntuales que su mercado tiene actualmente. Pues, si me permiten ahondar en el punto, Alan Watts, desde muy temprano, nos dimos cuenta que ante la misma plataforma para diferentes servicios y propiamente la plataforma tecnología como tal, software, con la Canovi, nos dimos cuenta que dos instituciones usando la misma plataforma en una institución, vamos a llamarle, tenía éxito por la forma de implementación y planeación, mientras que en otra no. A partir de ahí surgieron muchas preguntas, muy pocas respuestas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Excelente. De ahí surge, ingeniero, esa es la prerrogativa que tenemos. Muy bien, gracias. Excelente. La verdad que trato caminar en temas informáticos, necesidades. Yo también he encontrado una cosa parecida a nivel del pensamiento de un negocio que esté pensando más allá que vender productos, que vender, en este caso, software. Yo creo que buscan ahora es impulsar el desarrollo institucional, si más no me equivoco. Así es, principalmente es una de las grandes funciones que ahora busca abordar este interior con cada uno de sus clientes. Pues bien, hace rato me preguntabas qué rayos tiene que ver el modelo educativo y, y los servicios de verdad y exacto, se van a hacer cosas. Déjame comentarles, perdón. Entonces, el modelo educativo es una especie de brújula. Y de esta manera, como decía Seneca, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y da pena decirlo, pero en muchas instituciones ya no de perfil bajo, ni medio, ni alto. En todas. El modelo educativo duerme el sueño de los justos. Está muerto, está metido en aquel esto lleno de telarañas y de polvo. Siendo que el modelo educativo
no es otra cosa más que el porqué y el para qué de la educación. El modelo educativo, muchas instituciones de educación superior lo hacen o se ven obligados inclusive a hacerlos. No porque tengan una idea clara, pero porque van a hacer con la educación. Sino que simplemente se convierte en un requisito más de tipo administrativo para obtener un terreno. Y luego, se van a qué? O se va al cajón y nadie más lo puede venir a entender. Mira, vamos, hay ocasiones que hay directivos, 40 docentes, estudiantes, que escuchan el concepto modelo educativo, pero nadie se pregunta qué es, sin darse cuenta que en eso están hipotecando el éxito de esta universidad. Si hablamos de universidades públicas, están hipotecando el futuro. Y del mundo del pensamiento, del mundo de la creación, de la creatividad, perdón, de la criticidad, del aspecto social. Pero este es un presupuesto. En las universidades privadas, que tenemos de muy diversos sabores y colores, una vez que lo voy se obtiene por tal menos. Y se olvidan del modelo educativo. Es más, déjame decirle que hay instituciones que ni siquiera pensaron alguna vez en algo llamado modelo educativo. Normalmente lo hacen ellos expertos y los asesores el diseño curricular y ellos lo sacan de donde se les ocurre. Está desahuciando a la universidad sin querer queriendo, decía hoy. ¿Por qué razón? Porque el modelo educativo al ser o al interpretarse o como hay que entenderlo es como la forma de pensar la educación. Y la forma de pensar la educación no es otra cosa más que un diferenciador. Si en la universidad A están formando psicólogos y en la universidad B están formando psicólogos, y imagínate un estudiante, a un prospecto de estudiante universitario en medio de estos extremos, y la primera pregunta que se hace es cuál es la diferencia entre si estudio psicología en A o de estudio en B. La verdad, que pues no hay ninguna diferencia. Vamos, ni siquiera existe una razón, un horizonte que guíe procesos de enseñanza-aprendizaje de una universidad. Aunque dito el modelo educativo hecho y presentado y aceptado y autorizado por la SEC, esa persona que está en medio de la universidad A y B no tendría ningún elemento de juicio y no le haría sentido irse a un lugar o a otro. De tal manera que se va al que mejor se adecue a sus condiciones, a sus circunstancias. Y en eso las universidades es una vez viendo todo. No todas las universidades educan, no todas las universidades forman. Lo peor del caso es que ni siquiera conocen, ni son conscientes. Y déjame decirlo así, Víctor, a nivel de broma, que vean con qué receta van a ser cocinados, ¿sí?, sus futuros profesionistas. Con la receta de cada profesor, con la receta de cada director, de cada coordinador. No, son números engañados. De tal manera que quien no conozca el modelo educativo de su institución, difícilmente va a lograr éxito. Difícilmente y se va a ir convirtiendo en una institución basada en la demanda. Porque la educación de particulares en Puebla, por ejemplo, se mueve por la demanda. Y su gran dolor de cabeza cada fin de periodo es cuántos alumnos van a ingresar, invirtiendo cantidades a veces absurdas en eso que le llaman mercadotecnia, que no es otra cosa más que promoción.
y que no es retorno de inversión. O sea, es dinero tirado a la calle, al piso. Tú te das cuenta, ves los anuncios publicitarios, ves los anuncios en radio, en televisión, y tú dices más dinero que da, porque no me hablas de nada que no me hayan dicho ya en otro lugar. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es su eje orientador de origen. Es el modelo educativo. ¿Sobre qué filosofía te basa eso? ¿Sobre qué pedagogía? Es que es el gran problema. Pero entonces, bueno, tú preguntas qué tiene que ver el modelo educativo con la cuestión tecnológica. Si bien, si mal no recuerdo la pregunta que me hiciste, sí, la desarrolló. Resulta que la tecnología no ha llegado a la parte de establecer modelos de gestión de modelo educativo, porque la sociedad es cambiante constantemente. De tal forma que un modelo educativo capta una impronta en el tiempo de un cierto sector social, o de un país o de una comunidad, y establece por qué tengo que educar a mi gente y bajo qué principios. Principios tópicos y pedagógicos. No es lo mismo ir a estudiar un CONALEC que ir a estudiar a una universidad. A veces esa línea se vuelve muy difusa y al punto de que ya no sabes para dónde vas. En pocas palabras, la tecnología hoy día puede hacer mucho, no en automatizar la forma de pensar de educación, sino de llevarse viviendo en cómo se concreta ese pensamiento educativo a través de un modelo educativo. Esa sería mi respuesta, Vic. Es completamente atinado su comentario, doctor, y si me lo permiten comentarlo hoy, creo que es bastante relevante en un estado como el nuestro, el estado de Puebla, es un bastión importante en materia educativa. A mí me gustaría, iniciando para construir este conversatorio, pues de alguna manera darle cierto encuadre con algunos datos para ir calentando motores respecto del tema de la educación. En ese sentido, aquí tengo alguna información muy importante en donde, pues sí se refleja toda esta problemática que estamos viendo en las instituciones. De primera mano, pues el REGOE se ha vuelto un factor reputacional crítico, de tal manera que después de las investigaciones y retiros de REGOES que se están dando en Puebla, pues los estudiantes y las familias parecen ser ahora más sensibles al prestigio, la estabilidad y la legitimidad institucional. Además de ello, pues obviamente los procesos de supervisión de la propia autoridad educativa a nivel estatal y federal pues se han ido incrementando y existen varias instituciones pues que al día de hoy han perdido sus programas educativos por falta de alumnos o por irregularidades. Creo que ese es uno de los puntos muy importantes en esta información. Esto consideramos que afecta más a las universidades de bajo perfil. ¿Por qué? Pues personas que dependen de una captación local, tienen menor reputación de marca. Obviamente hay una guerra de precios de Anagel que es muy sentida, lo podemos ver a nivel de mercado, y poseen menos capacidad financiera para sostener la baja de la matrícula, ¿no? Eso se vuelve importante. ¿Qué otro punto consideramos interesante en materia de datos e información? Pues la caída estructural de la matrícula en las universidades pequeñas. Pues a lo largo de las últimas fechas se han dado diferentes reportes que muestran que las instituciones privadas pequeñas han perdido alumnos desde la pandemia y que muchas no han logrado recuperarse, ¿no? Por ejemplo, universidades pequeñas han reportado caídas de hasta el 25% de su matrícula, lo cual operativamente, financieramente, pues las ahorca. El sector privado todavía arrastra una pérdida cercana más o menos del 8% respecto del periodo de la prepandemia. Entonces no terminan de recuperarse de libertad y al menos de 10 a 11 universidades pequeñas en Puebla pues han cerrado desde el año 2020. De tal manera que esa problemática también se está detectando en el estado.
¿Qué otro problema consideramos que es importante? Bueno, esto está generando que la matrícula se vaya concentrando. Aunque Puebla tiene cientos de universidades privadas, pues los estudiantes se concentran en pocas marcas que están consolidadas ya y que tienen nombres específicos, ¿no? Medios y especialistas pues han señalado que la mayoría de la matrícula está concentrada en un número de universidades reconocidas, mientras que muchas instituciones pequeñas pues tienen grupos muy reducidos, carreras suspendidas o inclusive programas sin egresados, lo cual también convierte esta problemática muy compleja y muy interesante. Esto es típico de un mercado que consideramos que está en proceso de consolidación. Muy interesante estos temas, ¿no? Sí, son temas que difícilmente se tratan en las academias, en caso de que exista academias, porque no en todos los universidades hay academias. Y se va perdiendo. Esto que yo comentaba del modelo educativo, eh, se ha considerado en la mayoría de los casos como un mueble más del equipamiento de una universidad, Sí, claro. que si acaso alguna vez nos saca para cuestiones de certificación, eh, que, que le dice todo y no dice nada, porque en los hechos hay una dislocación. Sí, en que lo que pretende el modelo educativo y lo que se concreta en el modelo académico, que es la siguiente parte que vamos a tocar ¿No? en, en este video pregrabado. Y es muy importante no perderlo de vista. Sin embargo, es letra muerta en muchos. Y Instituciones, ¿no? así es. Sí, definitivamente coincido contigo en ese sentido. Eh, ¿Tú crees o consideras que es la manera en cómo se concreta el modelo educativo en la operativa diaria de las instituciones, doctor? Mira, déjame poner hace un momento. Modelo educativo, por más que es un documento declarativo de principios, de valores, pero principalmente de estos dos grandes soportes, que es la parte filosófica, que no por ser filosófica no tenga valor. Hoy día, en la mundanidad en la que vivimos, la filosofía cada vez más palidece. Pero por otro lado, eh, tenemos el otro puntal que le podríamos llamar la pedagogía. Y eso es a lo que me refiero hace rato. Si quieres ser alumno A, la institución A y la B, y quieres un alumno en medio para decidir hacia dónde se va, no tiene ningún Factor diferencial. no hay nada que le diga a la institución. Todo mundo le dice lo mismo. Los llenamos de publicidad y de mensajes, por cierto, vacíos, que lo único que alcanzas a entender es que están vendiendo. Pero ¿cómo puedes venderme mi formación? ¿Cómo me puedes vender un prototipo de ingeniero, de abogado, de licenciado, de lo que tú quieras, en esta época, con publicidad? No, esto se hace con un modelo académico que esté alineado 100% con el modelo educativo. Y en esto que las universidades pequeñas empiezan a tener muchos problemas. Oye, pero a ver, entonces, para entender bien, ¿cómo es que se generan esas diferencias entre modelo educativo y modelo académico? De tal manera que eso al final termina incrustado en una planeación estratégica, una planeación institucional. Específicamente, ¿cómo se conectan o cómo se desconectan? Yo creo que es muy interesante cómo se desconectan, ¿no? Se desconecta el desconocimiento de la real valía del educativo. Insisto mucho en eso. Tú y yo lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos experimentado en muchas instituciones. Ya esta larga data que trae la educación
nos permite decir estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estoy generalizando, pero después de estudiar por años este tipo de cosas, hemos llegado a esas conclusiones. Entonces, ¿en dónde está la dislocación? Será en un momento en que el modelo educativo se guarda en el anaquel a dormir el sueño de los justos y que entonces emerge el modelo educativo como una forma de hacer educación. La dislocación está en ¿cuál educación? ¿Cuál educación? Que es lo has dicho, y que el modelo académico, para que me entiendas, es algo así como el manual de procesos de una empresa. Tú no puedes llegar a una empresa y hacer lo que quieras y se te tiene que ocurrir la gana. Claro, no, presidente corre. Pero en las universidades sí pasa eso. Llega un profesor y da la clase como quiere, habla de lo que quiere, confunde la libertad de cátedra. Las universidades también tienen sus problemas. Materias que deben de ser de 5 horas las reducen a 2 o a 3. Sí, claro. La contratación que hacen de maestros, el desorden a través de las coordinaciones que no coordinan nada. Coordinan la parte administrativa, es obvio. Sí, que se le olvida, ¿no? Y la parte administrativa, todo el mundo lo sabe. Hay que hacer las cosas bien y a la primera y punto. Pero en un proceso formativo universitario, es una hipótesis sujeta a comprobar. ¿Cuándo? Hasta que la lucre derecha. Ahí es donde nos damos cuenta si las cosas las hicimos correctamente o no. Entonces, esa disrupción, esa dislocación entre el modelo académico y el modelo educativo, es que el modelo académico nace como una espora en medio del caos y ahora tú ya no sabes qué pasa. Y digo, tenemos aquí a 19 invitados, perdón, y no me dejarán mentir. ¿Cuáles son las quejas de los alumnos? Que el maestro me enseña bien, que el maestro no atiende dudas, que el maestro no sabe dar la materia, que el maestro no sabe de la materia, que el maestro no llega a clases. Eso me lo conocen todos tus amigos y amigas que están ahorita aquí presentes. Sí, claro, y no me dejarán mentir. ¿Qué es eso? Es un modelo académico huérfano que nació de caos. Nació del caos. Tiene el reboe porque tuvieron que hacer el modelo educativo o lo mandaron a hacer. Pero después de eso, no hay más. No hay más. Entonces, me atrevería a decir que inclusive ni siquiera es una dislocación pensada, sino es un accidente de la formación universitaria en Puebla, el separar una cosa de la otra. No hay timureos. El modelo académico es la forma en cómo se concreta, es la forma en cómo llevamos a cabo lo que en el modelo educativo declaramos íbamos a hacer. Claro. Nada más. Y pues le podemos poner muchos nombres. De tal manera, y ahora permíteme brincarme un poquitito. Sí, adelante, doctor. Al tema tecnológico. Y mucha gente cree que incorporar un sistema para automatizar el modelo académico es más que suficiente para ofrecer un mejor servicio o para hacer una universidad de calidad, o como le llaman ahora, de excelencia. Excelencia. Sí, no, señor, eso no existe. Hay que ser muy ingenuo como para no darse cuenta de que se automatiza la cobranza, se automatiza la cartera vencida, se automatiza las inscripciones, las preinscripciones, la facturación. Estás automatizando procesos que viven en el seno de un modelo académico desarticulado de la verdadera esencia de la universidad. Javi, pero si está desarticulado,
eso también afecta a la planeación institucional, ¿no? Es innegable, porque de donde partes, muchas veces la planeación institucional, y perdón que lo diga así de manera más abierta, aprovechando que los invitados que están aquí, los invitados, algunas universidades, si es que tienen planeación institucional como universidad, lo que colocan ahí en esa planeación que a su vez entregan a hacer, no tiene nada que ver con el proceso formativo universitario. Tiene que ver con cuántos se van a inscribir, cuántos se inscribieron, cuántos titularon, cuántos egresaron, cuántos. Sí, claro. Y la planeación institucional, que hoy día, por cierto, cumple a muchos fines, el principal de ellos, hoy día, a nivel de evaluación, es. ¿Mm? Sí, desde ahí hay que empezar. Pero si no tienes una planeación, difícilmente, difícilmente te vas a poder autoevaluar. Si no es que no vuelves a empezar. Ahora bien, la planeación institucional que pide la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación aquí en Puebla, no es para cosa más que comprometerse y decir, voy a hacer esto para esto. Y ahora hay que ser congruentes. Hay que dar los pasos correctos para llegar hasta allá. Eso sí, de acuerdo. Entonces, déjame decirte, yo conozco muchas instituciones que trabajan año tras año y no tienen una planeación. En términos simples y llanos, ¿qué significaría eso, estimado Rito? Que cada quien va por donde puede y por donde quiere. Ya imagino a los pobres coordinadores, como el jamón del sándwich, que por un lado los presionan por hacer las cosas bien, por el otro lado tienes una planta docente que también te presiona y un montón de alumnos que te presionan también. Yo me respeto para los coordinadores porque no es un trabajo muy agradable, no es muy agradable. Y luego termina siendo el responsable de cuántos entran y cuántos saben de la universidad. Entonces, la planeación, no vayamos muy lejos. Si yo tengo un modelo educativo que dice, la forma de hacer educación en esta universidad es esta, basada en esta filosofía y en esta pedagogía. Perfecto, declara muy bien. 2. Esas palabras, ¿cómo las bajo a la acción directa en el aula y a la operativa de la universidad? A través de un modelo académico. Sí, claro. Perfecto. Ya tengo el modelo académico. Ya sé lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ahora vamos a planear todo ese proceso. Esa ahí es la planeación institucional, no es otra cosa. Bueno, eso es que, mira, ya yo quisiera parar un momento porque todo esto que tú estás comentando, doctor, pues me hace pensar que una institución de educación superior no es tan diferente a cualquier otro tipo de organizaciones. Entiendo que por un lado el modelo educativo hay que entenderlo como la forma de pensar la educación y por consecuencia la forma de hacer la educación. Mientras que la planeación institucional, como bien lo dices, y como en algún momento lo citó Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y lo más probable es que llegue a un lugar equivocado. No, yo lo he comentado en más de una ocasión, el hecho de que a veces las universidades pequeñas no tienen una brújula. Es más, me he atrevido a decir que hay universidades pequeñas que hasta se les perdió la brújula. ¿Me explico? Chica, Ellas, lo he dicho de otra manera también. Universidades nuevas que recién surgen a los pocos años usan enfermedades de universidades crónicas, sí, exacto, artríticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, esta triada de modelo educativo, modelo académico, planeación, es lo básico, lo mínimo, mínimo, para poder
administrar, por un lado, el proceso de formación de profesionales y por el otro, administrar, gestionar todas las actividades que involucran al hecho de que una institución se llame universidad. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa que la improvisación, la trivialización del proceso educativo universitario, pues siempre está presente en todos lados. Sí, claro. Oye, pero ¿qué piensa usted, doctor, de todo aquello que se dice en este sentido? Que es muy ingenuo esperar que encontremos en el producto lo que nunca existe en el proceso. ¿Por qué se lo pregunto? Porque al parecer esto involucra también temas de evaluación y la mayoría, las instituciones evalúan en ocasiones muy bien al alumno, pero con que falta algo ahí. ¿Usted cree que es correcto o hay que complementarlo con algo más? Mira, y si hablamos de evaluación, ojo, tenemos que hacer a un lado el concepto de examen. Ok. ¿Ok? Y el examen inclusive no sirve para nada, que no sea poner una nota que luego se convierte en estadística y que luego certifica que un estudiante está preparado para crecer en una profesión. Pues, eso no es cierto. Y todos los que hemos pasado con una universidad lo sabemos. Y perdón, no voy a decir nada que no sepamos. En serio, las indicaciones de hacer eso se ponen todavía peores. Mira, yo les comento a mis alumnos a nivel de, no de broma, sino en serio. ¿Quieren jugar en un mal rato a su profesor? En el primer examen que les hagan, según la calificación que hayas obtenido, vamos a pensar que sacaste 8. Pregúntale al profesor, oiga, profesor, ¿y este 8 qué significa? El profesor te va a decir, ¿cómo qué significa? Sí, saqué 8, pero ¿qué hago? Me siento a llorar, me voy corriendo, me escondo, me agacho. ¿Qué hago? ¿Qué significa ese 8? Pues que aprendiste 8. Ahora además díganme usted entonces, ¿qué es 8? Aprendí 8 kilogramos, 8 metros, 8 qué. Y nadie te lo va a poder decir. Y eso es lo peor que se le está provocando al estudiante. Un hecho desastroso y todos los compañeros, todos los invitados estarán de acuerdo conmigo. No hay estudiante de estas universidades que no estudie para pasar el examen. No estudia para ser un profesionista. Estudia para pasar un examen. Van a clase para que no les pongan falta. Yo no he visto a un estudiante que diga, yo no puedo faltar a mi clase, porque lo que el profesor dice me hace sentido y tiene que ver con mi proceso formativo. Y no estoy estudiando para pasar un examen. Yo estoy estudiando para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser arqueólogo. No, sí. ¿Me explico? Entonces, a eso me refería hace rato con la trivialización. Sí, y luego nos quejamos de que los alumnos copian. Oye, ¿cómo no van a copiar si el cadalso llega cada vez que hay exámenes? Por eso, hoy día, hay que ser muy conscientes. El examen deja cicatrices para toda la vida. Todo mundo se engaña, todo mundo cree que sacar 10 es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Los que sacan 5 y reprueban piensan que están castigados. Y si no es que fue obra de Dios, pero por portarse mal. Entonces, si hablamos de evaluación, no es nada más de evaluación sobre el aprendizaje del estudiante, porque el aprendizaje del estudiante forma parte de un entramado mayor. Cuando hablamos de evaluación universitaria, estamos hablando de la evaluación de la institución con respecto a su planeación. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de la evaluación de los mandos medios directivos con relación a sus tareas y actividades
que forma parte de los programas que se desprenden de la planeación. Cuando hablamos de planeación, hablamos de la evaluación no del docente, sino de la práctica docente. Esto es, cómo es que el profesor concreta ese modelo educativo con un formato de enseñanza-aprendizaje que hace que se cumpla lo que la institución le prometió al estudiante. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estará de acuerdo conmigo? Que las grandes quejas de los alumnos cuando entran a una universidad es, me engañaron, me prometieron un montón de cosas que no son capaces de darme, me están engañando. Pero eso tú lo sabes, tú trabajaste mucho en este campo de la promoción y eso vas a haber escuchado muchas veces. Sí, claro. Entonces, cuando se evalúa la práctica docente, no se evalúa el docente. A la persona docente se evalúa su práctica. Pero ¿cómo puedes evaluar una práctica que no tiene sintonía con el modelo académico? Porque a su vez el modelo académico no está conectado con el modelo educativo. O sea, no hay nada que haga coherencia. Bueno, por tanto, hablar de evaluación es evaluar a la institución, evaluar la práctica docente, evaluar no los aprendizajes, sino el desarrollo de la criticidad, de la creatividad, de la libertad, de la solidaridad y otros más por ahí. Me quedo en la parte crítica. ¿Cuántas universidades tienen actividades pedagógico-didácticas incorporadas para desarrollar la criticidad de sus egresados, de sus estudiantes? ¿Cuántos tiene para desarrollar la creatividad? La creatividad no es hacer cosas raras, no es arte moderno. La creatividad en la educación es ser capaz de enfrentar los problemas de tu vida y los problemas de tu profesión. Esto es, bien formado. Y eso es lo que debemos de considerar como excelencia. Oye, pero a ver, tiene mucha razón en que los alumnos salen evaluados casi siempre, ¿no? Pero en concreto, ¿cuáles serían los beneficios de una evaluación de desempeño docente de cara a dotar al proceso educativo de sentido y de significado? Muy sencillo. Mira, le llamo muy sencillo porque esto pero corre por las venas. Sí. Habría decirte que mi experiencia en la docencia universitaria data desde 1974 hasta la fecha. No he dejado de estar en el mundo universitario analizando todo este tipo de cosas. Entonces, parte en función de la experiencia de estudios que se han realizado. La evaluación de la práctica docente tiene muchas espinas. Te hagamos un nopal. No hay por dónde tocarlo, al menos que te espines. ¿Qué me refiero? La evaluación de la práctica docente, que no del docente, y esto echa un poquito para afuera el aspecto de una perspectiva psicológica, porque no hablamos de la personalidad, sino hablamos de la práctica, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque ahí nos damos cuenta qué tan lejos estamos de las metas establecidas en la planeación con relación al proceso formativo, a la práctica docente. Si yo me comprometí en la planeación a reducir el número de reprobación, esto no se está dando y aparece en la evaluación de la práctica docente, será algo. Y eso retroalimenta a la planeación para que se repita otra vez el ciclo y volver a instalar otro tipo de actividades, ¿sí? Que nos permita revertir los resultados.
Por sobre todo, la utilidad más importante en la evaluación de la práctica docente no es certificar docentes, no es clasificar docentes, de tal manera que se diga, eres un buen docente, eres un mal docente. No, sí, claro. No, no. La evaluación hoy día es menos áspera en ese sentido y lo que establece eso da respuesta a una pregunta. ¿Cómo vamos respecto a lo planeado según nuestra planeación institucional, soportada por un modelo educativo que a su vez se debe a un pensamiento y un modelo educativo? Que sigue entonces, una vez que yo hago una evaluación de la práctica docente, mi primer producto es darme cuenta de cuáles son las deficiencias en el clima áulico, es decir, en el aula, de la práctica del docente. Evidentemente, docentes que no alcanzan a dar la nota y habrá otros que hasta les sobran. Claro, Entonces, con la experiencia, ¿no? esto se conecta con otra cosa que debe de estar en la planeación. ¿Cuál es esta cosa? Se llama programa de formación docente. Entonces, a todos los docentes que has evaluado y que no alcanzaron la nota, los canalizas a un programa de formación docente. ¿Me explico? Sí. Tanto disciplinar como pedagógico. Esa es la ventaja de la evaluación. Pero al mismo tiempo, conoces el sentir y el decir del estudiante, que también es una parte importante. Y de paso evalúas las instalaciones, evalúas un montón de cosas, pero estrictamente en la parte de desempeño docente, su gran ventaja es que tengas una planta docente que haga sintonía con tu modelo académico, modelo educativo, con tu planeación. Si no se ajusta y no lo quieres despedir, incorpóralo a un programa de formación docente. Excelente, doctor. Quiero hacer una pequeña pausa para recordarle a todos nuestros invitados que se conectaron después de que iniciamos, que si van teniendo alguna pregunta la pueden hacer en el chat de Teams y al finalizar el conversatorio, con muchísimo gusto, contestaremos sus preguntas. Oye, a ver, eh, metiéndole un poco de velocidad a esto, el tiempo apremia, quiero preguntarte, porque quiero entender muy bien esta parte. Obviamente, a mí me interesa mucho que quede claro para qué nos sirve la evaluación de desempeño docente, como bien lo decías, si estos esfuerzos no se concretan con un programa formal en el tema de formación docente, tanto en plano pedagógico y disciplinar, porque a mí me queda claro, conforme a la experiencia, que aunque en algunas instituciones hay programas de formación docente, hay muchas que no lo tienen. Entonces, eso tiene un impacto en el día a día de las instituciones educativas. Claro, el, hablando de estudiantes, siempre que tengo yo la oportunidad de hablar con mis estudiantes, y tú te testigo en algunas casas y se entra, que te decía, no se dejen engañar. Ustedes tienen la posibilidad de que se cumpla aquello que les prometieron. Si cuando andaba el promotor buscando candidatos para inscribirse a la universidad, y es a través de la evaluación de la práctica docente. ¿Qué significa esto? En muchas universidades, incluyendo las públicas, hay sendos instrumentos de evaluación, pero que superan con mucho la figura del estudiante, del alumno. De tal manera que el alumno empequeñece y no importa. Importa dato estadístico. Sí, claro. Pero el alumno, ¿cómo es que quería que algo no está funcionando bien? Las universidades pequeñas de lo que son sondas, ese tipo de reclamos. Un estudiante que tiene una excelente, una buena experiencia en la universidad por la que optó hacer su carrera, es un estudiante que te va a recomendar, no necesitas andar vendiendo nada. Y eso a veces las universidades no lo entienden. No lo entienden.
Y eso es producto de la evaluación. En la evaluación que están diciendo, aguas con esto. Sí, claro. Queremos internet. Oye, hay universidades que ni siquiera tienen agua para sus estudiantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Hay universidades que tienen 2 sanitarios para 500 alumnos. Oye, hay que hacer fila o si no es un mercado municipal. Sí, claro. Hay universidades donde el profesor tiene que poner el borrador y los marcadores. Hago tareas de taquero pizarrón. Hay de todo. Y esto los alumnos lo captan de inmediato y te lo hacen saber en la evaluación. La forma en cómo los tratas. Hay mucha gente que trae en la cabeza al prurito de que porque son alumnos y están aprendiendo, pues entonces te la platico, ¿no? Sí. A ver, muchacho, aquí debe de venir a tales horas, no cuando usted quiera. Te pedí esto y no aquello. A ver, espérate. Ese estudiante también tiene la faceta del INFE. Por favor, no lo hagas venir 20 veces por lo mismo. Hay un servicio, ya no digo de excelencia, quién sabe qué será eso, en términos simples, prácticos, ¿no? Al menos darle un servicio donde el estudiante se sienta que está en una institución en la que está avanzando en su proceso de formación. Si ya el proceso está batallando para pagar en este tipo de institución, sí, todavía hay que soportar esto. Yo pienso que evaluación docente en ese sentido es una especie de sensor que te está diciendo, oye, aquí están los focos rojos en los que hay que poner la atención. Y mi amigo, no tienes que hacer nada más. ¿Me explico? Sí. Mira, ya platicamos de modelo académico, de modelo educativo, planeación, evaluación, formación, los ODT, y creo que son temas que nuestros invitados pues tienen en la mente, ¿no? De estar ahí en el día a día. Para ir cerrando, ir ya cerrando los temas, hay un tema que aún no podemos soslayar y que la realidad es que, por lo menos aquí en Integralware, es una inquietud que Moisés Vera, como socio director, pues ha bajado directamente todo el equipo de trabajo y que pues queremos permear también a todos los clientes y prospectos de Interaware, y es el tema de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y os voy a platicar de eso, doctor. Un tema que muy temprano se convirtió polémico. Por un lado, las huestes eh, tecnológicas, diciendo que es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida, que llegó la IA y entonces pues, ya lo que diga la IA. Sí. Y están las huestes no precisamente académicas, que dicen aguas, cuidado, no es así de fácil. Las implicaciones eh, van cada vez muy rápido e impactan de manera muy potente. ¿Qué pienso respecto a eso? La idea es muy sencilla. Ahí ya no es tu enemiga. Ahí ya los docentes, las universidades, no tenemos que verla como enemiga. La tenemos que ver como una herramienta que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. No es lo mismo formar a un abogado frente a la computadora que formar un abogado en el ir venirte todos los días en el aula. A vos sería muy tonto pensar que eso sucede así. Todavía hay mucha gente que tiene pensamientos anacrónicos que creen que el conocimiento se transmite. No, señores, el conocimiento no se transmite. Los profesores, si acaso, lo que transmitimos somos nuestras desgracias, nuestras fobias y filias. El conocimiento no se transmite. Si eso fuera cierto, bastaría con que los alumnos se conectaran a Internet y se acabó. O sea, no transmitimos
conocimiento, no transmitimos información. Ponemos al estudiante en el lugar correcto para que él construya su propio conocimiento, con su propia información, e inclusive utilizando la IA solamente en un modelo académico que debe ser más eficiente y ir más hacia arriba. Así es como es que se hace. Entonces, de verdad que preguntabas que no contestes esa parte. Es ingenuo pensar que existe en el producto lo que no existe en el proceso. Y eso lo estamos requiriendo, ¿no? Hoy todavía tienes profesores en el aula que hacen exámenes, que andan cuidando que no copien los alumnos, que no saquen la libreta, que no saquen el celular, y ahora que no usen la IA. ¿Sí? Oye, ¿no te parece bastante ingenuo? Yo recuerdo que cuando llegué a la industria, no me dijeron, que dije que, ingeniero, necesitamos que haga esto, pero por favor, no traiga sus libretas y sus libros, ¿eh? Guarde su calculadora, no había celulares. Y no le pregunte a nadie porque no se vale copiar. Y mira, nosotros lo hacemos al revés en las aulas. Y ahí todos encontramos en pleno siglo XXI personas que son así. Tú sabes que yo he hecho algunos cambios y en mis aulas el alumno me pregunta, oiga, ¿puedo sacar una libreta? Sácalas todas. Sí. Oiga, ¿puedo preguntarle a mi amigo? Claro que sí, pregúntenle a todos. Oiga, ¿puedo usar la IA? A ver, señores, yo quiero que resuelvan el problema. ¿Con qué lo hagan? No me interesa. A ver, pídele a un estudiante de ingeniería que no use su calculadora. No juegues. Sí. Hoy día un niño de primaria fácilmente entra a la IA y hace las preguntas y no contesta. No pasa nada. ¿Me explico? Sí, definitivamente. Entonces, mira, para cerrar esta idea, sí, claro que ya nos extendimos demasiado. Al principio te contaba que rayos tiene que ver una empresa eh, que proporciona servicios tecnológicos a sus clientes con esta nueva cara de Integral de penetrar en las partes blandas, así le llamé, de las universidades, ¿no? Me llama la atención porque difícilmente va a haber una empresa que desarrolle software que esté pensando en sus clientes para ir más allá, para ir más allá. Y yo te aseguro que habrá clientes que tienen ustedes que no se han dado cuenta que con Son Escolar pueden administrar perfectamente bien el modelo académico y dedicarle tiempo a trabajar por los alumnos. Alumnos que vivan una experiencia formidable en su institución, de tal manera que tengas en cada alumno un promotor de tu universidad. Son los mejores embajadores de marca. Y no que andes invirtiendo dinero que tú lo sabes. ¿Cuántas universidades no conocemos que han invertido cantidades obscenas de dinero en campañas de promoción, principalmente de división? ¿Y cuántos llegan alumnos? No, y para que pareciera que se tira la basura del dinero. ¿No? Llegan 2 o 3, ni siquiera llegan 10. Visto que ya pagaste miles de pesos por eso. Cuando la clave la tienes internamente en tu institución con el servicio educativo que proporcionas. Entonces, yo entiendo que Integral Red, cuando dice impulsar el desarrollo de las organizaciones, es muy inteligente de parte de ustedes este, este giro que le están dando, porque el software, y entiendo que Integralware no vende software, vende servicios tecnológicos, no es para que hagas más tranquilo el proceso manual. No, señor, es para dejar que Son Escolar se encargue del modelo académico mientras la
fuerza arriba de la universidad, las personas, los que dirigen, los que coordinan, los estudiantes, todos se dediquen en atender al estudiante y que generen una experiencia inolvidable. Bueno, como sabes, me agarro mi micrófono y no suelto, pero una disculpa y No, es otra. Pero es interesante lo que dices porque no eres el único que los ha preguntado. Y pues definitivamente Integral Query está generando muchos procesos de transformación muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Se le está dando mayor seguridad, certeza, gobernanza a todos sus clientes. Están pasando de trabajar con acuerdo comercial a tener un contrato de servicios, que eso le brinda esa seguridad, esa gobernanza y certeza a cada uno de los clientes. Hay una figura nueva que se está generando, que es el gestor interno, en donde las instituciones como tal, pues van a tener esa autonomía para ir resolviendo problemas y que podamos abordar con ellos otros problemas de nivel estratégico y que les venga, ¿no? A final del día, dentro de las estrategias que estamos siguiendo, está precisamente estos temas. Tenemos ahí una estrategia de generar una comunidad de Integralware en donde a través de micrositios, rectores, vicerrectores, directores generales, gente que trabaja en los departamentos de servicios académicos, puedan ingresar a estos micrositios y compartir experiencias, interactuar, bajar y tener a la mano contenidos y herramientas muy interesantes que les puedan servir en su operativa diaria, ¿no? Y que nosotros podamos desde Integralware abordar otros temas que les ayuden a solventar pues, todas estas problemáticas que hemos platicado desde el inicio, ¿no? Son muy importantes. Ahí que surge, pues, bajo el liderazgo de Noy, esta iniciativa que consideramos fundamental para todos aquellos que versan en el tema de la educación como tal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que si queremos desarrollar a nuestros clientes a través de los servicios tecnológicos, como bien lo dices, pues en ese sentido nosotros queremos ir más allá, ¿no? Y poderle ofrecer a nuestros clientes, pues, ventajas competitivas reales que los lleven a concretar los resultados ante las grandes complicaciones del mercado, ante la situación que hay en materia de educación en todo el país. Creo que es medular, ¿no? muy bien, Víctor. Bueno, felicidades por lo que están haciendo. Oye, yo te quería pedir un favor. Sí, adelante. Ya ves que el video se juntó. ¿Habrá manera que lo pongas a disposición de sus clientes? Que hablamos de lo mismo, eh, pero de manera más profunda, pues. Sí, claro, por supuesto, a todos nuestros invitados les haremos llegar el video. Pero yo te quiero comprometer, doctor, si nos puedes compartir algunos materiales adicionales para que nuestra audiencia el día de hoy pueda ir adentrándose más en estos temas, que pues, son también expertos en el tema educativo, ¿no? Y podamos versar, conversar, pues harías ese grandísimo honor, doctor. Con mucho gusto. Si es educación, sabes que cuando se olvidó, que quisiera preguntar si hay permitas del auditorio. Sí, claro, mira, nos comentan, déjame ver por aquí, dice Rafael Meneses que mucho de lo comentado es el pan de todos los días. Es súper obvio eso de que cuando trabajamos usamos manuales, dialogamos con nuestros compañeros, buscamos guías, pero por razones que no comprenden Rafael Meneses, eso es bien difícil de visualizar cuando se pide a los docentes que no hagan exámenes memorísticos. Nos pregunta en concreto, ¿habrá alguna respuesta rápida, indiscutible, irrefutable, algo así para convencerlos de cambiar de ese paradigma? Eh, sí, y hay muchas. Así muy puntual, no estemos buscando lo que no existe. Y ya no es el problema ya no es el instrumento. Que hay que hacerlo administrativamente, de acuerdo, hay que cumplirlo, pero es un proceso de formación. Entonces, no es que quitemos el examen, sino que no sea el único instrumento. Entonces, tú puedes ir trabajando diferentes estrategias que no son de evaluación 100%,
Pero una que no podría yo desechar es el uso de rúbricas apoyado en el aprendizaje basado en problemas, en solución de casos y proyectos acompañados de una rúbrica. Que está genial. Aquí, por ejemplo, Jorge Luis nos comenta, dice, buena tarde. Dice, muchas gracias por las aportaciones que enriquecen la función principal de las universidades. Aquí nos comenta, IntegralWare nos ayuda al análisis de la información para establecer estrategias de mejora continua. Ay, qué interesante. Que para no, es justamente de lo que estaba hablando hace un momento. O sea, los números cuentan historias muy bonitas, pero también muy desastrosas. La clave está en sacarle el máximo de provecho a esa información que te genera este software, esta plataforma, perdón. Y yo creo que el proceso de gestión académica sería otra cosa, más económico, más eficiente y de largo plazo. Excelente, doctor. Pues ya para ir cerrando, no sé si alguno de los participantes quisiera interactuar con el doctor Rafael para hacerle alguna pregunta o algún comentario. Se vale, se vale participar. Creo que alguien había levantado la mano por ahí al inicio, no sé si todavía se encuentra con nosotros. Pues bueno, doctor, la realidad es que pues queremos agradecer tu participación. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Estos conversatorios se van a venir dando con temáticas diferentes para nuestros participantes. Es importante que sepan que si tienen algún tema importante que quieren que tratemos en nuestros conversatorios o tienen alguna duda en específico, con muchísimo gusto los pueden contactar y podemos resolver sus dudas o tocar estos temas que son interesantes, sobre todo los temas estratégicos que tienen que ver sobre cómo impulsar a las instituciones de educación superior. De todas maneras, les vamos a enviar la información. Ya te comprometimos a que hagan algunos materiales adicionales para que participen nuestras personas y además, que sepan también que si tienen algún tema referente con planeación institucional anual, diseño o evaluación del modelo educativo, diseño del sistema de evaluación de desempeño docente o diseño de formación, programas de formación docente, pues son parte de los nuevos servicios consultivos que IntegralWare está ofreciendo a todos sus clientes, en donde si requieren ayuda, con muchísimo gusto pueden contactar al departamento de enlace de IntegralWare y pues será un placer poder colaborar con ustedes y trabajar en esta parte que considero medular y estratégica hoy por hoy, siendo Puebla pues el primer bastión importante en materia educativa, con todos los cambios que se están dando estas problemáticas, creo que es importante, ¿no? Pues en ese sentido, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Doctor, ya sabes, bienvenidos y nos vemos la próxima sesión de conversatorio. Les va a llegar una invitación para pertenecer a esta comunidad, y que puedan utilizar el micrositio. En el propio micrositio ustedes podrán encontrar material adicional, podrán interactuar para diferentes temas, compartir experiencias, no solo directivos, también gente a nivel operativo, sobre todo todos aquellos que atienden a los alumnos, a los docentes, interactúan en el día a día con las instituciones para que vayan formando esa comunidad. Yo les quiero externar esa invitación y claro, a través del departamento de enlace, pues les haremos llegar todo esto para que ustedes se vayan enriqueciendo y vayamos colaborando juntos en esto. Pues de nuevo, doctor, te agradezco mucho la participación el día de hoy. Gracias a ustedes por su tiempo, por estar en este espacio. Les agradecemos mucho. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos la próxima sesión. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho.